Introducción a la programación. ¿Qué es sintaxis? Según el diccionario de la Real Academia Española, la sintaxis se define como la parte de la gramática que estudia el modo en que se combinan las palabras y los grupos que éstas forman para expresar significados. Otra definición explica que la sintaxis es la rama que ofrece pautas creadas para saber cómo unir y relacionar palabras al fin de elaborar oraciones y expresar conceptos de modo coherente. En el caso de la programación, la sintaxis se entiende como el grupo de normas que marcan las secuencias correctas de elementos propios de un lenguaje de programación. Cada lenguaje de programación tiene su propia sintaxis. En este caso vamos a ver la sintaxis de C Sharp. Este es un ejemplo de código en C Sharp. Vemos que tenemos estas líneas verdes, son unos comentarios. Básicamente toda línea que empiece con 2 slash va a ser una línea de comentarios. Podemos hacer comentarios de múltiples líneas, comenzando con un slash seguido de un asterisco. Todo lo que haya dentro de eso van a ser líneas de comentarios. Cada línea interna puede o no comenzar con un asterisco. Generalmente cuando le das enter se van agregando los asteriscos automáticamente. Y para indicar el fin de los comentarios ponemos un asterisco y un slash, básicamente el mismo formato pero inverso. Ok. Luego tenemos las cláusulas de using. Tenemos un using, un espacio vacío y un nombre, en este caso system, y luego un punto y coma. Los using básicamente nos permiten o nos indican que vamos a utilizar todo o cosas que existan dentro de ese espacio de nombres, y el punto y coma significa final de la instrucción. Tenemos otras, ¿verdad? Tenemos un using para system_collections.generic, otro para system.link, otro para system.text y otro para system.threading.tasks. En este caso estos están en gris porque no estamos utilizando absolutamente nada que esté dentro de ese namespace. Pero si yo quisiera utilizar algo como list, vemos que ahora el system.collection.generic se marcó, está en blanco, y si yo pongo eso entre comentarios, esto vuelve a ponerse en gris. Esto porque list está definido dentro de system.collections.generic. De hecho, si vemos cuando ponemos el cursor encima, vemos que list es una clase y está definida en system.collections.generic.list. De hecho, si vamos al metadata, poniendo el cursor, ubicando el cursor sobre eso, sobre el tipo y dándole F12, vemos que, bueno, estos son los datos, no es la clase como tal, pero es la definición, los datos de esta clase, por decirlo así. Vemos que esta clase está definida dentro de este namespace system.collections.generic. Ok. Luego vemos que tenemos un namespace. El namespace es básicamente, significa espacio de nombres y nos ayuda a organizar el código de una mejor manera, de una manera lógica. Por ejemplo, estos namespaces que tenemos aquí, system.collectionsGenerics, nos da tipos de datos genéricos como el list que acabo de crear. System.link nos da tipos para hacer operaciones tipo SQL sobre los datos. System.text nos da facilidades para manipular los datos más eficientemente, y System.threading.task nos da facilidades para ejecutar código de forma síncrona o varios códigos de forma simultánea. Ok. Luego vemos que tenemos esta llave. La llave significa apertura de un bloque de código y siempre tiene que haber un cierre de esa llave en algún lado.
De hecho, vamos a quitar todo eso que tenemos aquí. Vemos que este es el namespace. El namespace no tiene un punto y coma al final, puesto que esto no necesita un final de instrucción, sino un final de bloque. Tenemos el inicio de bloque y tenemos el final de bloque aquí, que es esto. Luego, dentro de esto, tenemos un class. Vemos que tenemos class program, inicio de bloque y un cierre de bloque. Antes de class podemos poner public internal o static. Vamos a poner public. Esto es un modificador de acceso y básicamente nos indica cómo va a poder ser utilizada esta clase y desde dónde. Tenemos varios modificadores de acceso. Tenemos el public, el protected, el internal y el private. El public básicamente nos dice que el acceso no está restringido. El protected nos indica que el acceso está limitado para la clase en la que está contenida y los tipos que deriven de esa clase, que vamos a ver un poco más de eso cuando veamos herencia. El internal básicamente es que este tipo solo va a estar disponible dentro del mismo assembly. Por el momento vamos a definir el assembly como un DLL o un proyecto. Protected internal, el acceso está limitado al assembly actual o los tipos derivados de la clase en la que están contenidos. Y private, el acceso está limitado al tipo en el que está contenido. Eso significa que solo vamos a poder accesar las cosas private dentro de donde estén contenidas. Muy bien. Ahora volvemos a escribir el código que teníamos. Tenemos static void main string corchetes args. Esto básicamente el static void main, esto básicamente es el punto de entrada de la aplicación. Abrimos llaves y cerramos llaves. Todo el código que hay aquí se va a ejecutar. Básicamente cuando ejecutamos la aplicación, el main es lo que se va a ejecutar y todas las líneas de código que tengamos ahí son las que se van a ejecutar. El main básicamente tiene una estructura, un modificador, tiene el método, el tipo de dato de retorno, el nombre, en este caso main, y puede o no tener parámetros. En este caso el main recibe un arreglo o varios parámetros. Esto es una aplicación de consola y las aplicaciones de consola básicamente pueden ser accesadas por medio de una consola. Cuando yo me ubique en este directorio donde está el ejecutable, donde estaría el ejecutable, cuando yo lo genere, yo podría pasarle parámetros. Vemos que aquí tenemos sintaxis consola.a.exe. Nos pide digite fecha y hora actual y presione una tecla para salir. Ok, pero cualquier cosa que yo le ponga después, separado por espacios, va a ser un parámetro que la aplicación va a recibir y va a estar almacenado en esta variable args. Bien, si generamos el ejecutable otra vez,
le pasamos A, B, C y D, vemos que ahora nos imprime A, B, C y D y luego ejecuta la aplicación, porque lo que está imprimiendo A, B, C, D es este código que está recorriendo todos los parámetros que se le mandaron a la aplicación. Continuando con la sintaxis, vemos que el main al final no tiene un punto y coma, sino que al igual que el namespace, al igual que la clase, lo que tiene es una apertura de bloque y este bloque cierra aquí. Todo lo que esté dentro del main es lo que se va a ejecutar en el main. Vemos que tenemos ahora esta instrucción for each. Esta instrucción for each la vamos a ver con detalle un poco más adelante. Pero vemos que la sintaxis tiene entre paréntesis, ponemos un tipo de dato, ponemos un nombre, ponemos el link y le pasamos una variable que ya un poco más adelante vamos a ver en específico qué es una variable. Y esta variable básicamente es una variable que puede almacenar varios valores del mismo tipo de dato de forma simultánea. Vemos que aquí abrimos el bloque del código para el for each y todo lo que esté dentro de estas dos llaves se va a ejecutar por cada uno de los elementos que estén en esta variable. Luego tenemos este console.writeLine. WriteLine es un método que pertenece a console. Este método está marcado como estático, por lo tanto lo puedo accesar directamente sin tener que crear lo que se conoce como una instancia de la clase, que lo vamos a ver un poco más adelante. Básicamente todo lo que sea estático yo lo puedo accesar mediante el nombre de la clase, punto, y lo que sea estático. Entonces yo podría tener aquí otra clase, program2, yo podría aquí accesar program2 valor 2 porque es estático, es básicamente una variable de tipo entero que está marcada como estática. Si yo le quitase el static, vemos que ahora cuando le doy punto ya no me sale el valor 2 porque no lo puedo accesar a no ser que cree una instancia de esa clase y tendría que accesarlo por medio de el nombre de la variable en vez del nombre de la clase. Ok, console.write es un método. Al final de los métodos o de las llamadas a los métodos siempre ponemos un punto y coma para marcar el fin de la instrucción. En este caso, console.writeLine lo que nos pide es vemos que por ejemplo podemos hacer un console.writeLine que no le pasamos nada. Si presionamos la flecha de abajo o la de arriba, navegamos entre todas las opciones que tenemos. Vemos que tenemos una de 19. Podemos pasarle tipos de datos booleanos, tipos de datos char, tipos de un arreglo de caracteres, decimal, un double, un float, un int, un long, un object, un string, etcétera. En este caso le estamos pasando un string y esta línea lo que estamos haciendo es una concatenación. Básicamente a un texto dado le estamos agregando otro texto. Eso lo podemos hacer para el signo de más, lo podemos utilizar para sumar valores o agregar valores. Sumar valores en el caso de los tipos de datos numéricos y concatenar o agregar valores en el caso de datos como strings. Entonces básicamente aquí lo que estamos haciendo es, repito, agregando el valor string de este punto now a este texto. Console.writeLine, aquí estamos haciendo es pasándole esto y lo que va a hacer es básicamente escribir en la consola lo que le pasemos de este lado
console.writeLine lo que hace es hacer que el cursor se quede esperando a que, perdón, el console read key lo que hace es hacer que el cursor se quede esperando a que digitemos algo. Ok. Hasta que yo presione una tecla como K, se sale de la aplicación. Muy importante, si esa aplicación no tuviese nada y yo la ejecuto, la aplicación va a ejecutarse y va a salir inmediatamente, puesto que se ejecutó satisfactoriamente todo el código que hay, que en este caso no hay nada. Una manera de prevenir eso en aplicaciones de tipo consola es esperando que se digite algo y siempre indicándole al usuario presione una tecla para salir. Ejecutamos la aplicación, vemos que nos indica presione una tecla para salir y se queda esperando hasta que nosotros digitemos algo. Ok. Eso es básicamente una de las introducciones a la sintaxis.